Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a resolver algunos ejercicios del tercer concurso de matemáticas nivel Borregos. Este se llevó a cabo en octubre del 2018. El primer problema nos dice que cuántas formas diferentes se pueden escribir usando las palabras de la letra Shura. Por ejemplo, Rashu es una de las palabras. Lo que nos está hablando aquí es de una permutación, entonces vamos a permutar las 5 letras. Cuando nosotros permutamos, se puede ver de la siguiente forma. Primero tengo que elegir alguna de las 5 letras para poner en la primera posición. Entonces tengo 5 opciones. Después, para la siguiente posición, como ya elegí una letra, solo puedo poner alguna de las 4 siguientes. Y luego 3, porque ya elegí 2 letras, ya las coloqué. Y luego 2 y finalmente una. Que esto se resume como 5 factorial, que es la fórmula para realizar las permutaciones. Entonces 5 por 4 te queda 20, por 3 60, por 2 120. Y ahí que la respuesta es 120. En el ejercicio 2 nos dice que supongamos que A, B y C son 3 números tales que la suma de A más B es 1. Entonces lo interpretamos como A más B es 1. Además, A es igual a C sobre 2 y B es igual a C a menos C sobre 3. Entonces a lo que tenemos pues es un sistema de ecuaciones de 3 variables de 3 ecuaciones con 3 variables, ¿no? 3 incógnitas. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, de la primera podemos decir que C va a ser igual a menos 3B, despejando C de la tercera ecuación. Y si despejo C de la segunda ecuación, llego a que C es igual a 2A. ¿Sí? Sustituyendo estas dos, yo puedo llegar que menos 3b es igual a 2a. Y de ahí puedo despejar alguna de las variables. Por ejemplo, voy a decir que b es igual a menos 2 tercios de b. De a, perdón. Entonces, sustituyendo esta en la primera ecuación, voy a tener que a menos 2 tercios de a, que es lo que vale b, es igual a 1. Si hago esta operación, me va a quedar que un tercio de a es igual a 1, de aquí que a es igual a 3. Y ya directamente obtengo el valor de a, que vale 3. En la siguiente figura, parece ser que hay un error. Este 12 no debería ser 12. ¿Por qué? Porque si me dice que son diámetros iguales, entonces en total esto debería ser igual a todo esto. Pero si nos fijamos, tienen esto en común y entonces esta parte es imposible que sea esta parte, porque esta parte es menor. Entonces vamos a hacer el ejercicio suponiendo que este es 22, que este numerito es un 22. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a ver es este círculo y este círculo tienen una parte en común, esta parte en común. De donde la otra parte, la suma de estos dos, pues tiene que ser igual a esta parte. ¿Por qué? Porque son lo mismo. De ahí que este tiene que ser 10. Este tiene que ser valer 10. ¿Sí? Para que la suma me dé 22. Ahora, este círculo y este círculo tienen esta parte en común. Por tanto, la parte en rojo más esta parte tienen que valer lo mismo que esto, que es 26. De donde esta parte es 14. Y esta es 14 y esta es 22. Entonces, como consecuencia, la suma de esos dos es 36. Aquí hay que poner un asterisco porque no sabemos en realidad cuánto vale esto. De eso depende la solución. Suponiendo que vale 22, la respuesta sería 33. Para el siguiente ejercicio, vamos, el ejercicio 4, nos dice que cuántos números naturales n son tales que la fracción puede simplificarse y expresarse como una fracción simple. Es decir, que tengan múltiplos en común. Primero, notemos que para n mayor a 12, ¿qué va a pasar? Pues el número que va a estar aquí, por ejemplo, si n es 13, yo voy a tener que es 13 por 12, ¿no? O 12 por 13. Este número, pues es divisible entre 13, pero si yo le sumo 1, no va a ser divisible entre 13. Si n vale 14, 14 por 12 es divisible entre 14, pero si le sumo 1 ya no va a ser divisible entre 14. Así sucesivamente. Entonces, para todos los números mayores a 12, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la fracción de arriba no va a ser posible dividirla entre ninguno, ¿no? Ni entre 13, ni entre 14, ni entre 15, ni entre, etcétera. Ahora,
Vamos a analizar caso por caso y en realidad se pueden analizar varios casos. Para n igual a 2, ¿sí? Vamos a analizar los casos menores a 12, menores iguales a 12. Para n igual a 2, notemos que este número es divisible entre 2, porque lo puedes expresar como 2 por 6 por n más 1. Entonces, este número siempre va a ser impar, por lo que no se puede dividir entre 2. Y como no se puede dividir entre 2, de ahí descarto todos los siguientes, ¿no? Los siguientes, por ejemplo, tampoco puede dividirse entre 6. ¿Por qué no puede dividirse entre 6? Porque para que sea divisible entre 6, tiene que ser divisible entre 2 y entre 3. Entonces, descarto el 6, descarto el 4, descarto el 8, descarto el 10 y descarto el 12. ¿Sí? Perdón, no puede ser, más bien no descarto estos valores. O sea, no puede ser divisible entre 2, entre 6, entre 4, entre 8 y entre 12. Entonces, ahora voy con los impares. Para dividir entre 3, noten que este número, si yo lo puedo escribir como 3 por 4n. Este número es divisible entre 3, pero cuando le sume 1 no es divisible entre 3. Entonces, la fracción de arriba tampoco es divisible entre 3 ni entre todas las potencias, ¿no? Ni entre 9 ni entre 12. Entonces ya descarté, para ir en orden, el 3, el 4, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, etcétera. Ahora, ¿qué pasa entre 5? Entre 5, el de abajo, yo lo puedo escribir como 5 por 6, n más 2. Este número es divisible entre 5, pero si le sumo 2 ya no va a ser divisible entre, entre 5. Entonces también descarto el 5. Entonces ya descarté, los voy a anotar por acá. Descarté el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 1, el 8, el 9 lo descarto porque tiene que ser divisible entre 3. eh, el 10 ya está y el 12. Entonces voy a ver qué pasa con el 7. ¿Qué pasa con el 7? ¿Cómo sé si es divisible entre 7, tanto arriba como abajo? Noten que para descartar uno, basta con que uno no sea divisible entre 7. Y mismo caso para el 11, que son los que me faltan. Entonces voy a analizar qué pasa con esos casos. Entonces, para analizar el criterio de divisibilidad entre 7, lo vamos a separar como lo siguiente, ¿no? 7n más 5n más 1. Entonces, 7n porque este va a ser divisible entre 7 y el otro va a expresar como 28n más 2n más 1. Entonces, el problema se reduce a ver cuándo este, simultáneamente con este, se puede simplificar o dividir entre 7. Lo voy a expresar como 2n, 3n, perdón, 3n más 2n, 3n más 2n más 1 entre 2n más 1. Entonces, si este es divisible entre 7, este también va a ser divisible entre 7. Pero ¿qué tendría que pasar? Que este también fuera divisible entre 7. Pero si el 3n es divisible entre 7, eso se obtiene solamente cuando n es divisible entre 7. Pero si n es divisible entre 7, este número no va a ser divisible entre 7. Entonces no es posible de que ambos sean divisibles entre 7. Sí, también ese caso lo podemos analizar ahí. Entonces, por lo tanto, no pueden ser divisibles entre 7 simultáneamente. Y para el 11 lo podemos hacer de forma similar. Me va a quedar 11n más n más 1, la parte de arriba, y la parte de abajo lo puedo separar mm, como 22n más 8n más 1. Entonces, ¿qué pasa? Para que esta parte sea divisible entre 11, n tendría que ser, por ejemplo, 10, ¿no? Y si recordamos que ya descartamos todas las partes, pero si n es divisible entre 11, pues si yo le sumo 1 no va a ser posible, y entonces eso contradice esta parte. ¿Por qué? Porque para que sea divisible entre 11, tendría que verse como 11 por algo. ¿Sí? Entonces no puede ser que cumplan el criterio de divisibilidad entre 11 ambos términos. Por lo tanto, también este puede ser analizado como n más 1, analizar si se puede simplificar esta fracción, y aquí sería 7n, n más 1. Entonces, para que estos sean divisibles entre 11,
Si este es divisible entre 11, este no va a ser divisible entre 11 porque tendría que ser n divisible entre 11. ¿Sí? Contradice esto. Por lo tanto, no hay ningún número que pueda ser dividido simultáneamente por algún número. Entonces, pasamos al ejercicio número 5, el cual me habla de cuál es el último dígito. Entonces, para saber el último dígito, pues yo voy a ver qué pasa con las potencias de 8. Como solo me interesan las unidades, 8 a la 1 va a ser 8, 8 al cuadrado es 64, entonces su último dígito va a ser 4, 8 a la 3 es 4 por 8, 32, entonces su último dígito va a ser 2, 8 a la 4 va a ser 16, entonces su último dígito va a ser 6 y 8 a la 5, 6 por 8, 48 que se vuelve a repetir. Entonces esto tiene periodo 4. Mi problema se reduce a ver cuál es el residuo de cuando yo divido 4 entre 2017 a la 2016. Si el residuo es 1, pues la unidad va a ser 8, si el residuo es 2 va a ser 4 y así sucesivamente. Entonces, eso lo voy a hacer con propiedades de congruencia. Yo sé que el 2017 es congruente con 1 módulo 4. Es decir, cuando yo divido el 2017 entre 4, me queda residuo 1. Y cuando divido el 2017 entre 4, también me queda residuo 1. Tengo una propiedad de que si me dice que si A es congruente con B módulo M, entonces A a la N es congruente con B módulo M, B a la N. Entonces, aplicando esta propiedad, yo puedo ver que si elevo a la 2016 la congruencia se mantiene, es decir, 2017 a la 2016 es congruente con 1 a la 2016, que es 1 módulo 4. De ahí que el residuo de cuando yo divido este número entre 4, me va a quedar 1, por tanto el dígito de las unidades es 8. Y con esto terminaríamos esta parte del examen.